Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Tomen su asiento, por favor. Gracias a nuestro hermano Hilario, gracias a nuestro Dios, gracias pues a todos ustedes por la oportunidad también que me dan y se dan a sí mismos al escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Hoy en esta tarde vamos a analizar un tema el cual se titula Bautizar a los niños. ¿Es bíblico? Y a mí que, hermanos, me importaría, yo qué tendría que ver si, por ejemplo, tal denominación y tal denominación, pues, creen de tal manera y bautizan a los niños. El detalle es cuando, bueno, se trata ya de enseñar o de decir que bíblicamente, pues sí se bautizaban a los niños, o que sí hay una ordenanza, hay un mandamiento en donde pues a los niños se deja ver que fueron bautizados. Y es entonces cuando nosotros pues tenemos que entrar en acción y explicar pues ciertas escrituras, ciertos pasajes de la Biblia. No son muchos los pasajes que aparentemente en la Biblia insinúan, porque nosotros así insinuamos. El escritor solamente usó ciertas expresiones, pero entonces nosotros los intérpretes, o muchos de los intérpretes, insinúan que quisieron tal vez decir aquello o decir aquello otro. De ahí entonces que se toma la enseñanza o nace la doctrina de bautizar a los niños. Se cree entonces, por lo que enseña cierta denominación, voy a leer un párrafo sacado de la Enciclopedia Católica, porque es en donde mayormente, bueno, se tiene ese tipo de creencia. Aunque hay iglesias evangélicas también donde bautizan a los niños. Eso ustedes hasta lo pueden ver por internet, en los videos donde ven o van a ver a iglesias evangélicas bautizando a los niños en unas parecieran peceras, pero están grandes. Los zambullen 3 veces. Dice esta parte extraída de la Enciclopedia Católica: infantes no bautizados. ¿Qué piensan acerca de los niños que no son bautizados? Considerarse brevemente aquí el destino de los infantes que mueren sin bautismo. La enseñanza católica es inflexible en este punto, en cuanto a que todos los que parten de esta vida sin bautismo, ya sea de agua, sangre o por deseo, son perpetuamente excluidos de la visión de Dios. Esta enseñanza se basa, como hemos visto, en las Escrituras y la tradición y los decretos de la Iglesia. Así que un infante que muere no bautizado, dice, es excluido de la visión de Dios. Algunos, por los años 1200, bueno, creían de cierta manera. Después salían otros obispos de Roma que creían un poco diferente. Y pareciera que siempre fue inestable la forma de creer con respecto a ese punto, de acuerdo a los obispos de Roma. Tal manera que en una parte se enseñaba de una cosa y en la otra parte se enseñaba un poquito diferente. Pero en sí lo que ha quedado plasmado como en estos libros o escritos, pues es que sí, la Iglesia Católica, hermanos, se enseña, es un decreto de ellos que se practica, donde a los niños pues se les debe de bautizar. ¿Cuáles son algunos de los pasajes, algunos de los textos que se toman en el Nuevo Testamento para
este tipo de enseñanza en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 14 al versículo 15. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó, diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y constriñónos. En este versículo, en esta escritura, ¿alguno de ustedes puede ver el bautismo de alguno de los niños? Bueno, en esta escritura no dice nada de eso. Sin embargo, se supone que, como dice, y cuando fue bautizada y su familia, se supone que en cada familia por lo menos debería de haber un niño, o debería de haber una niña o un bebé. Y entonces, como se usa de la expresión, como Lucas usa de la expresión familia, entonces el catolicismo enseña que allí pudo haber habido niños. Y entonces, al bautizarse, como dice aquí, la familia, pues incluye también a los niños. No solamente está incluido allí la familia, los adultos, sino también los niños. Así que esta es una de las escrituras, bueno, que se toma para decir que debemos de bautizar a los niños. En ese mismo capítulo, en el versículo 31 al 33, dice de esta manera: y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó luego él y todos los suyos. Se está hablando de el que estaba como guardia o guarda de Pablo y Silas. Estaba cuidando que no se fueran a escapar, pero después de que un ángel hizo que la tierra se estremeciera, bueno, ahí toda la cárcel, y dice que se abrieron todas las puertas de los presos y la luz pues se apagó, y esta persona, hermanos, cuando viene a la luz, o ponen nuevamente la luz o encienden la luz, esta persona se quería quitar la vida, y entonces Pablo y Silas le dicen: no te hagas ningún daño, aquí estamos. Y entonces, hermanos, el carcelero dice, por ejemplo, el verso 29, él entonces, pidiendo luz, entró dentro, y temblando derribóse a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos fuera, les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ya el verso 33 se nos dice que les lavó los azotes y se bautizó luego él y todos los suyos. Se supone entonces que, como aquí se usa la expresión y todos los suyos, en la casa de este padre de familia tenía que haber bebés, tenía que haber infantes, algún niño o alguna niña. Por lo tanto, entonces, como aquí Lucas dice que se bautizó él y todos los suyos, entonces también los infantes fueron bautizados, los niños. ¿Sí? Esta es otra de las escrituras que se toma como para decir que es necesario que entonces se bauticen a los niños. Otra escritura más
en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 16. Primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo, en su primera carta a la iglesia en Corinto, los está reprendiendo porque muchos de ellos se habían convertido en seguidores, algunos de Apolos, algunos decían yo soy de Cefas, y algunos otros pues estimaban más a Pablo y decían yo de Pablo, y otros decían yo de Cristo. Y entonces el apóstol Pablo pues los está reprendiendo duramente a través de este escrito. Y le da gracias a Dios porque pues él dice, yo a ninguno de ustedes bauticé, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y llega a esta escritura en donde hace mención de una familia que él bautizó. Dice el verso 16, y también bauticé la familia de Estéfanas, mas no sé si he bautizado a algún otro. Como aquí entonces él usa la expresión bauticé la familia de Estéfanas, se debe entonces de comprender o entender de que nuevamente en la familia de Estéfanas pudo haber niños. Se supone entonces que hubo niños. Por lo tanto, entonces Pablo al decir bauticé la familia, no solamente bautizó a los adultos, sino también a los niños. Pero ¿alguno de ustedes ha visto que en esta escritura se haga mención de niños? Bueno, yo no lo veo aquí en estas escrituras, al menos que use como algunos católicos, ¿verdad?, una lupa para que se pueda ver un poco más. Pero se usan expresiones como se bautizó toda su casa, o toda tu casa era salvo, o toda su familia, o todos los suyos. Sin embargo, hermanos, si lo entendiéramos, si lo tuviéramos que aplicar así, 1 Corintios 1:16, cuando se habla de Estéfanas, aquí mismo dice, por ejemplo, el capítulo 16, de ahí mismo de la carta a los Corintios, versículo 15, primera carta a los Corintios, capítulo 16, Pablo está hablando de una de las primeras primicias de Acaya, y que fueron Estéfanas y su familia. Dice el versículo 15 en adelante, el capítulo 16. Y os ruego, hermanos, ya sabéis que la casa de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que se han dedicado al ministerio de los santos. Si lo tomáramos, hermanos, si el versículo 16 del capítulo 1 lo tomáramos así conforme a la letra, tendríamos entonces que decir que aquí en el capítulo 16, versículo 15, se nos está diciendo a través del apóstol Pablo que los bebés que fueron bautizados allá en el versículo 16 del capítulo 1 también están ocupados ya en el ministerio. ¿Sí? Porque dice, y os ruego, hermanos, ya sabéis que la casa de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que se han dedicado al ministerio de los santos. Aquí se hace uso de la expresión una vez más, la casa de Estéfanas, es las primicias de Acaya, y que se han dedicado al ministerio de los santos. Sigue diciendo el verso 16, que vosotros os sujetéis a los tales. Así que aquí no tendría yo que hacer una separación. Pablo está diciendo en su carta, ustedes, hermanos, que no son de la familia de Estéfanas, por favor, sujétense a la familia, incluyendo hasta los bebés, los infantes, ustedes tienen que sujetarse a ellos, lo que ellos les ordenen en el ministerio. Esto es si lo tuviéramos que tomar literalmente, como el catolicismo o ciertas denominaciones lo toman o lo aplican. El versículo 16 del capítulo 1. Otra vez el verso 16 dice que vosotros os sujetéis a los tales y a todos los que ayudan y
trabajan. Huélgome de la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Archaico, porque estos suplieron lo que a vosotros faltaba. Se debe de entender y comprendemos entonces que cuando el apóstol Pablo dice que bautizó a la familia de Estéfanas, no está incluyendo a niños, ¿sí? No está incluyendo a niños. Es más, en el Antiguo Testamento, pues nunca se bautizaron niños. Es cierto que se practicaban los baños rituales, pero se practicaban esos baños para perdón de los pecados, para perdón de las faltas. Lo que viene a ser un bautismo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento es considerado como un baño ritual, de tal manera que cuando nosotros, por ejemplo, leemos allá en el libro del profeta Jeremías, dice así, el libro del profeta Jeremías, capítulo 2, dice primeramente el versículo 19, dice: tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tu dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Dice en otra parte, hermanos: aunque te laves con lejía y amontones jabón delante de ti, tus pecados están siempre delante de mí. Lo dijo el mismo Jeremías. Se practicaban siempre algunos de esta clase de baños rituales, pero para, según ellos, lavar sus pecados. Ahora, volviendo a las otras citas del libro de los Hechos, cuando se usan esas otras expresiones, leíamos Hechos 16:15 primeramente, que cuando dice: y cuando fue bautizado y su familia, o sea, toda la familia se bautizó, se sumergió en las aguas. Cuando se usa o se hace uso de esta expresión, debemos, hermanos, de entender de que se está usando, pues, de alguna manera, alguna figura de retórica. Se está haciendo uso de la expresión familia, pero hay algo que limita solamente a una parte. Cuando leemos, y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo capítulo 3, Mateo dice el capítulo 3, cuando Juan estaba bautizando en el río del Jordán, dice el versículo 5, Mateo 3, 5. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados de él en el Jordán. Hasta ahí voy a parar, no voy a leer las últimas palabras de ese renglón. Aquí dice que salía toda Jerusalén. Se hace uso de la expresión toda Jerusalén. Y si lo tomáramos literalmente, hermanos, tendríamos que decir que cuando se hace uso o se hace mención de toda Jerusalén, se está hablando de bebés, niños, ancianos, toda Jerusalén. Y aquí dice que salía toda Jerusalén. Vamos a pensar que fuera literalmente. Y también se hace uso de la expresión y toda Judea. Así que cuando dice y toda Judea, si lo tomáramos literalmente, no tendríamos que excluir a los bebés, porque son parte de Judea. Y aquí dice el escritor que salía toda Judea. Pero luego hay una partecita, hay algo, una acción que limita
limita, hermanos, a entender de que no se está refiriendo a todos los seres humanos de Judea, sino solo a cierta parte. Y dice el versículo, ahora sí vamos a finalizar con el verso 5, que dice: entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, dice el 6, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Los que tenían pecados, a los que su conciencia ya los estaba acusando de alguna falta que habían cometido, estas personas eran las que, hermanos, eran bautizadas. No a aquellos a quienes su conciencia no los estaba acusando. El catolicismo, bueno, enseña que hay pecado original y pecado real. El pecado original que se hereda a través de Adán, aunque el bebé no haya cometido ningún pecado, ya lo trae en sí, se le llama el pecado original. Bueno, y el pecado real, el pecado de conciencia, que es cuando la persona sabe ya lo que va a hacer y que es malo y lo hace. Entonces, aquí vemos por esta escritura, hermanos, que cuando dice que se bautizó su familia, no podría estar incluyendo a bebés ni a niños, ¿ok? Sino solo aquellos que tenían ya uso de conciencia y que habían pecado. Hay algo que nosotros, hermanos, hemos aprendido y que es la razón por la cual es necesario que nos bauticemos. Y ese algo es el pecado de conciencia. El pecado, hermanos, que nosotros hacemos cuando ya tenemos uso de razón o de conciencia. ¿Y ese pecado qué es? En la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 4, se nos enseña lo que es pecado. Esta es la única razón por la que la persona debe ser bautizada y bautizarse. Primera de Juan 3, 4 dice: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Esto es pecado. Por lo tanto, un bebé, hermanos, una persona, hermanos, que no conoce la ley de Dios. Pero ¿quién no conoce la ley de Dios? Aunque pareciera que no haya personas que no la conozcan, hermanos, sí hay personas que inocentemente no las conocen, no conocen las leyes. Ustedes mismos quizás han visto algunos documentales, historias de ciertas personas, tanto hombres como mujeres, que han sido abandonados en ciertas partes, diríamos, de ya sea una selva, desde cuando ellos nacieron o estaban pequeñitos, fueron abandonados o por alguna razón se quedaron allí y entonces crecieron yo he oído de algunos que crecieron en un gallinero y pues en vez de caminar, pues saltaban como gallina. Algunas otras personas que, crecieron entre los lobos. Estas personas inocentemente, que son inocentes, hermanos, no conocen las leyes o la ley de Dios. Sí, así que estos hagan lo que hagan, si se comen un animal, si llegaran a matar algo o a alguien, hermanos, pues no conocen la ley de Dios, ¿verdad? Pero hablándose de los bebés, los niños, pues con mayor razón creemos que no conocen. Por eso es que dice la Biblia que desde pequeños se les debería de empezar a instruir. Nosotros muchas veces decimos, que a nuestros hijos deberíamos de empezar a instruirlos desde que están en el vientre de la madre. Y que desde ahí deberíamos de empezar a enseñarles. Aunque eso que decimos solo es como un decir. Y aunque por teoría, hermanos,
porque el niño no nos dice, sí, sí, sí te escuché, ya después de que tiene cierta edad. O sí, mira, yo aprendí esto porque yo te escuché, o escuché a mamá, o escuché a papá. Entonces, por teoría decimos que pues el niño escucha, porque muchas veces se mueve, y que posiblemente si le enseñamos a que o estamos cantando siempre allí cerca al vientre de nuestra madre, de la madre, pues a lo mejor el niño va a ser un cantante, ¿verdad? Si no un artista, pero a lo mejor un cantante. Y es la convicción que muchas veces tenemos, si no la mayoría, pues algunos. Pero cuando se trata de enseñar doctrina, hermanos, dice el libro de Isaías, en el capítulo 28, Isaías, en su capítulo 28, versículo 9, dice así nuestro Dios: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Y pregunta, esta no es una afirmación, esta es una pregunta: ¿a los quitados de la leche, a los arrancados de los pechos? En otras palabras, claro que no. El Señor está diciendo que a un arrancado de los pechos, alguien que todavía está en la leche de su madre, pues no se le puede enseñar ciencia o doctrina, ¿sí? Eso es lo que está afirmando nuestro Padre Celestial, sino que se le tiene que enseñar doctrina pues a alguien que, hermanos, ya tenga cierta edad, pero no a un bebé, un recién nacido. ¿A los cuántos días o a los cuántos meses son bautizados los niños? ¿A los cuántos días? Yo no dije presentados, ¿verdad? Sino bautizados. Bueno, el tiempo varía, todo depende de cuando se acuerden también, porque muchas veces en estas denominaciones, en estas iglesias, nos sucede así como a muchos de nosotros. A veces ya tiene 10 añitos y dicen, ¿puedo presentar a mi hijo, puedo presentar a mi hija? Sí, cuando la Biblia, bueno, dice que el niño a los 40 días y la niña a los 80 días deberían de ser presentados, no antes. Pero si nosotros vemos en la Iglesia Católica, bueno, los bautizan hasta de 1 año a 6 meses. No se ven tan grandes los niños. Pero aquí, hermanos, encontramos que nuestro Dios dice que a un niño pues no se le puede enseñar ciencia ni doctrina, o sea, porque no la va a captar en ese momento, no la va a memorizar en ese momento, como para que la empezara a poner en práctica. Cuando leemos allá en los Evangelios, en Mateo, capítulo 28, son otras escrituras que se toman. Mateo, capítulo 28, dice el versículo 17 al versículo 20. Y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando, hermanos, el catolicismo enseña que los niños deben ser bautizados, y ponen a la par Marcos y Mateo, dicen, escuchen bien, porque, bueno, eso es lo que nosotros tenemos que enseñar también, ¿verdad? O porque en la Iglesia de Dios nunca se bautizaron los niños, y nunca se han bautizado niños. Ellos dicen, Marcos 16, 15 y 16, dice: id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice Marcos, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos le está hablando a los adultos, ¿okay?
Marcos le está hablando a los adultos, el que creyere. Pero Mateo no le está hablando a los adultos. Mateo está hablando incluyendo niños. Por lo tanto, en Mateo no dice que el que creyere. Aquí en Mateo solamente dice, verso 18, dice: llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, incluyendo niños, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí no dice que el que creyere. Así que en Mateo se ordena bautizar a todos. Y Marcos solo habla a los adultos. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros leemos bien el texto, nos damos cuenta de que también Marcos, él tomó de Mateo. Sí, porque Marcos no estuvo presente. Mientras que Mateo y Juan, ellos sí estuvieron presentes, anduvieron con Jesús. Pero Marcos y Lucas, ellos no anduvieron con Jesús. Entonces ellos toman de estos que sí estuvieron con Jesús. Ahora, cuando leemos pausadamente, dice el versículo 19: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. Pero si acabamos de leer Isaías 28:9, en donde nuestro Dios mismo pregunta: ¿acaso a un quitado del pecho se le enseñará doctrina o ciencia? ¿O algún destetado? No. Pero aquí dice: id y doctrinad. Id y doctrinad. ¿Qué es doctrina? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, la Iglesia de Dios Israelita tiene 39 puntos doctrinales, que es diríamos, la enseñanza básica. Los puntos básicos, hay mucho más, pero es lo básico, ¿sí? De donde se desprende todo lo demás, toda la demás enseñanza. Son 39 puntos básicos de fe. Imagínense, nadie tiene un bebé por ahí de portabebé, ¿no? Doctrinen al bebé de portabebé. Vamos a tratar de aplicar lo que dice aquí Mateo y la manera como interpreta el catolicismo. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego dice: enseñándoles que guarden. ¿Cómo un bebé, hermanos, puede guardar el sábado? Bueno, sí, tal vez sí, ¿verdad? Si lo trae mamá y papá y lo tienen dormidito ahí. ¿Cómo un bebé va, hermanos, a guardar la ley de alimentación? Bueno, si su mamá y su papá el bebé, hermanos, va a comer lo que le dé. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que en este pasaje, hermanos, en este evangelio, Mateo no está diciendo que se debe de doctrinar y bautizar a todos los gentiles, incluyendo pues a los infantes, para que sean bautizados cuando son infantes o son unos bebés. Es lo mismo que dijo Marcos entonces, porque Marcos está diciendo las palabras de estos otros que anduvieron con Jesús. Al leer entonces Marcos, hermanos, enfatiza mucho en el valor del bautismo, en la importancia de esta acción, porque él es un bautismo que es para vida. Dice el capítulo 16 de Marcos, versos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Hasta allí, predicad el evangelio a toda criatura.
¿Cómo se le va a predicar a un recién nacido? No tiene sentido, no tiene lógica también. El que creyere, esto es lo que limita al verso anterior. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Imaginémonos entonces que le predicamos a un niñito de 1 año y luego le preguntamos, ¿crees en lo que te estoy predicando? Imagínense que aunque el niñito, aunque el bebé nos dijera así, con ceñitas, pues ya es condenado entonces. ¿Qué clase de enseñanza? Y estamos viendo esto, hermanos, porque no hay casi no hay nada de diríamos, doctrina bíblica. Es más tradición que doctrina bíblica lo que se usa, hermanos, para decir que se deben de bautizar a los niños. Es más tradición que doctrina bíblica. Así que en la Biblia nunca vamos a encontrar que a un niño se le haya bautizado. Si tenemos, hermanos, bien presente la razón del por qué una persona debe ser bautizada, y que es el pecado, como ellos le llaman pecado real, ¿sí? Que es el pecado de conciencia, y pecado que es transgresión de los mandamientos de Dios, transgresión a las leyes de nuestro Dios. Entonces tenemos pecado, y el pecado nos va a llevar a la muerte segunda. Pero cuando nosotros nos bautizamos, dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, en el versículo 21, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, es para salvación. Pedro una vez más recalca sobre la importancia del bautizarse, porque este bautismo es para salvación. El bautismo que se practicó en los tiempos de Juan el Bautista, o Juan el Bautista, era solo para arrepentimiento, pero no era para salvación. Mas el bautismo en el Señor Jesucristo es para salvación. Por eso es que muchos que se habían bautizado solamente en el bautismo de Juan el Bautista fueron bautizados en el bautismo del Señor Jesucristo, según Hechos capítulo 19. Así que aquí vemos que a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. El bautismo que, hermanos, practica la Iglesia de Dios siempre, no es para lavar nuestro cuerpo de algún tipo de inmundicia, sino que, dice, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios. Teníamos una conciencia, hermanos, que nos estaba acusando, oye, tú hiciste esto, tú hiciste el otro, tú hiciste el otro. Pero entonces, cuando nosotros recibimos el bautismo, que es el que nos santifica, que es el que nos justifica también, según Tito 1:16, hermanos, entonces nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro espíritu está tranquilo. Pero un niño, ¿qué clase de pecados habrá cometido? ¿A qué clase de mandamientos habrá desobedecido para que tenga que bautizarse? No tiene conciencia de pecado. De ahí entonces que se enseña, o se trata de enseñar, de que a los niños, como no han cometido pecados reales, se les debe de bautizar por causa del pecado de Adán. Porque Adán pecó, entonces ese pecado se hereda. Según de Romanos, en el capítulo 3, dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están, dice, destituidos de la gloria de Dios.
Así que, hermanos, por causa del pecado de Adán, entonces, una persona se dice que ya desde cuando nace con pecado. Nace de una manera pecaminosa. Y se trata de apoyar este tipo de creencia a través del Salmo 51, versículo 5. En la versión católica es el versículo 6. La versión que usamos es el versículo 5 del capítulo 51, en donde el rey David expresa diciendo: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. De ahí entonces que se trata de enseñar de que los seres humanos, desde que nacemos, somos formados en el vientre de nuestra madre con maldad y nacemos con pecado. Pero esta es una mala interpretación, creemos la Iglesia de Dios, porque el rey David, hermanos, el rey David, él está en agonía, él está sufriendo, él cometió un gran pecado, una grande falta delante de nuestro Padre Celestial, y ahora él usa de ciertas expresiones como esta que dijo en el Salmo 22:6. Salmos capítulo 22:6 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desecho del pueblo. ¿Saben qué, hermanos? ¿Sabían ustedes que David no era un hombre? ¿Sí sabían que David era un gusano y no era un hombre? Pero es que él lo dijo. Dice: mas yo soy gusano y no hombre. Bueno, quien sea me podría decir: pues tú estás mal, estás interpretando mal. David está expresándose de tal manera por esto y por esto u otro, ¿sí? Por eso es que en el Salmo 51, versículo 5, desde el versículo 1, él empieza expresando, hermanos, su pecado, su falta. Él está tirado en el polvo de la tierra, él está bañado con ceniza, se ha bañado su cabeza de ceniza, su vestido los ha roto, y con lágrimas él le pide al Señor que no quite su Santo Espíritu de él, que tenga misericordia de él, que vea su corazón. Y él está consciente, él está seguro de que un corazón contrito y humillado, el Señor dice, no lo va a despreciar, tú no lo desampararás. Y entonces él se rebaja hasta tal grado, hermanos, hasta tal grado que hay hay un libro que se le llama La Sabiduría de Israel, en donde escriben muchos rabinos muy reconocidos dentro de lo que es el pueblo judío. Y hay algunos de ellos que dicen que nosotros, somos formados en maldad por causa de que en la ley de Dios, cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Levítico capítulo 15, dice: cuando el hombre derramare semen, o cuando tuvieron relaciones íntimas con su esposa y hubiere derramamientos, ustedes lo pueden leer en el capítulo 15 del libro de Levítico, dice: están impuros, están inmundos. Y en donde quiera dice que cayere, está inmundo esto. Y entonces estos sabios entre los judíos dicen: es la manera como el ser humano es formado, en una gota o de una gota impura, en una gota inmunda, ¿sí? Pero, hermanos, esto es lo que explican estos sabios. El hombre, ¿verdad? Nuestro Dios, Él lo explica de otra manera. Cuando leemos allá en el libro de Génesis, en el capítulo 8, dice Génesis, en el capítulo 8, versículo 21, después de que terminó el diluvio, después de que Noé salió del arca con todos los animales que
Dios preservó allí. Dice el 21, y percibió Jehová olor de suavidad, porque Noé, hermanos, construyó un altar y sacrificó animales al Padre Celestial. Y percibió Jehová olor de suavidad. Y dijo Jehová en su corazón, no es un hombre el que lo está diciendo, es el Padre. Y dijo Jehová en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. El intento del corazón del hombre es malo ¿desde cuándo? Desde que tiene 1 mes, 5 meses, 1 añito, desde su juventud, hermanos. Y el mismo Dios, el mismo Padre, hermanos, el creador de todo el universo, dice, por ejemplo, en el libro de los Números, capítulo 14, versículo 31. Números 14, 31. En esta lectura se nos habla de miles de personas que no iban a entrar a la tierra prometida porque habían pecado contra nuestro Dios más de 10 veces. Después de que habían ya visto con sus propios ojos todos los milagros que nunca se habían visto en la vida, así como lo que sucedió en el desierto cuando dijo Moisés, si lo que sucediera el día de mañana es algo que ya han visto algunas generaciones, no es de Dios, pero si lo que vaya a suceder mañana es algo que nunca se ha visto, es más, hasta hermanos dice que los ejércitos del cielo se quedaban así como espantados. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, dice que la tierra se abrió y tragó casas, tragó cientos de personas, por no decir miles de personas. Se abrió y entonces dice que después se volvió a cerrar. O sea, es increíble. Los rabinos, que les llaman los sabios entre los judíos, bueno, dicen que fue cuando por primera vez la tierra abrió su boca. Aquí entonces, hermanos, en el verso 31 dice, mas vuestros chiquitos, es la palabra del Padre, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Aquí dice, más vuestros chiquitos. Y luego cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Deuteronomio 1:39, que es repetición de la ley, Deuteronomio 1, versículo 39, dice de esta manera, y vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis, serán por presa, y vuestros hijos que no saben hoy bueno ni malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Esta ha sido la palabra de nuestro Dios, hermanos. Es muy diferente al credo del catolicismo, que si un bebé, un infante no es bautizado, bueno, entonces será destituido de la gloria de Dios. Existe la creencia de que se va al limbo, y que porque este fue otro obispo que más tarde sacó este otro tipo de creencia, y que podría salir de allí por las acciones de los padres. Y por eso entonces, dentro de lo que es el catolicismo, nos damos cuenta de que hay muchas creencias, muchas prácticas, donde bueno, si el niño está en el limbo, tienen que hacer ciertos, ofrecer tantas misas, pagar tanto, para que el niño pueda ascender, al paraíso. Si la persona fue más o menos buena, pues se va al purgatorio, y entonces con unas tantas misas que pague el abuelito, si se quedó, pues ya puede salir del purgatorio, ahí se purga ahí de sus pecados, y ya puede ascender también al cielo, al paraíso. Pero si fue de plano muy mala, pues
El sacerdote puede hacer todo lo posible, tal vez con unos 5,000 o 10,000 o 20,000 dólares, pero con $1,000 no lo puede sacar de ahí. Pero sí, con una buena suma de dinero quizás sí lo puede sacar de ahí para que pues no esté sufriendo en el infierno. Estas son las clases de creencias, hermanos, que se tienen fuera de lo que es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios nunca ha creído de esta manera, o que nosotros heredemos el pecado original. El pecado no se hereda, el pecado no está en nuestra sangre, ni tampoco corre por nuestras venas. El pecado es una acción, ¿sí? El pecado es una acción, es un acto que nosotros realizamos, que nosotros llevamos a cabo. Y es que esas acciones tienen que ver con nuestras emociones, nuestros sentimientos. Fuimos creados de una manera increíble. Adán fue creado con todas estas emociones. Adán, hermanos, fue creado de tal manera que él tenía que dormir. Por eso fue puesta la noche. Adán fue creado con la necesidad de tener que comer todos los días. Adán fue creado con la emoción de poder sonreír, de poder enojarse. Igual que nosotros, hermanos. Igual que nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que nos hace a nosotros pecar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos hace pecar? El pecado que traemos en nuestra sangre y que corre por nuestras venas. Pero es que el pecado no es un microbio, el pecado no es un microorganismo, no es un virus, hermanos. No es algo físico, no es algo literal, como para que Adán se lo haya comido a través del fruto. Vamos a suponer que estaba un gusanillo ahí en el fruto. Adán se lo comió, ahora sí, pues se contaminó su sangre. Y pues ahora sí todos sus descendientes, pues nacemos contaminados. Pareciera que, hermanos, es la manera como se trata de enseñar. Pero no, el pecado, hermanos, es transgresión de la ley. Y el pecado, hermanos, vamos a ir finalizando, vamos a leer 2 versículos más. Dice el apóstol Santiago, en su capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Santiago 1, 14 y 15. ¿Cómo es que llega el pecado? Sino que cada uno es tentado. Así como Adán, hermanos, fue tentado, él fue criado con sentimientos y emociones. Él fue criado de tal manera que él podía disfrutar de algo incluso con sus ojos, con su tacto, hermanos. Él podía disfrutar comiéndolo, saboreándolo, igual que nosotros. Y entonces dice aquí que fue lo que sucedió, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de nuestro propio deseo, somos atraídos y cebados. Si nosotros vemos algo, lo empezamos a desear, empezamos a ser llevados, nos empieza a atraer aquello y atraer, y hasta que somos como encarcelados, somos cebados. Luego dicen, bueno, aquí se usa una expresión que pareciera que se usan en los hospitales, no dicen o es sedar, ¿verdad? No cebado, ¿eh? Bueno, dice el 15, y la concupiscencia, después de que ha concebido, que es concebir, cuando una mujer concibe un bebé, pare el pecado, o sea, engendra, está hablando de parir, pare el pecado, o sea, tiene un pecado, nace un pecado, y el pecado siendo cumplido engendra muerte, y es muerte segunda, no muerte primera, sino muerte segunda. Es la manera, hermanos, como nosotros pecamos, es la manera como Adán pecó también.
Aunque muchas veces nosotros le echemos la culpa al diablo. ¿Adán lo engañó el diablo? ¿Lo sedujo el diablo? No, ¿verdad? Si la Biblia no dice que Adán lo sedujo el diablo, a Eva dice que la sedujo el diablo, la engañó, pero a Adán no. Sí. Entonces, a nosotros también, hermanos, quizás la mayoría de las veces no es el diablo el que nos seduce, el que nos incita. Son, hermanos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, ¿verdad? Les invito a que se pongan de pie y así de esta manera, bueno, finalizamos. Vamos a recibir a nuestro hermano superintendente. Paz a vosotros.